Mi alma te alaba. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo lo que esté estorbando, queda atado, ligado y reprendido y enmudecido en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, que se manifieste la gloria de tu Santo Espíritu en este lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te ruego que tomes el control de los niños, toma el control de nuestras vidas, por favor, de los que estamos aquí, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre amado, por tu santa y bendita voluntad. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo demonio que se quiera manifestar en contra de tu palabra, quedan atados y ligados y enmudecidos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Te pido, Padre, que me ayudes y que me des el denuedo de tu palabra y que me ayudes, Padre, a poder transmitir lo que tú me dijiste que transmitiera. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, así sea, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir algo muy importante que Dios en su gran amor y en su gran misericordia me da para transmitírselo a la iglesia, para transmitírselo a cada corazón y quitar esa confusión que tienen en su corazón. Hay mucha iglesia que tiene confusión en su corazón y no saben ni qué hacer, porque no tienen la enseñanza correcta, que es la enseñanza que está escrita y guiada por el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros enseñemos lo que está escrito y sin quitarle y sin ponerle más, porque el que dice que no es así, ya pecó porque ya le quitó a la palabra y entonces va a ser castigado severamente. Y aquel que dice que no es, que es así y no siendo así, ya le puso, entonces va a ser castigado severamente. Entonces vengo enseñando lo que el Espíritu de Dios me transmite a mí y con la palabra de Dios, y lo voy a comprobar totalmente con la palabra. El Señor en su gran amor y en su gran misericordia, Él sabe lo que está pasando en todo el mundo. Entonces Dios, no queriendo que nadie sea castigado con el mundo, sino que sean arrepentidos y que sean levantados para arriba, Dios quiere perdonar a la iglesia. Entonces yo en esta hora, como ministro, como siervo de Dios, como un cartero, yo vengo a entregar esta carta que el Señor mismo me ha dado para la iglesia, y el Señor me dijo: diles que se arrepientan de su pecado y que confiesen sus pecados. Confiesen sus pecados. Yo he dado como unas 2 o 3 enseñanzas con respecto a lo que es la confesión de pecados, pero hoy lo voy a comprobar más a fondo para que se den cuenta que realmente confesar el pecado es importante y Dios manda que la iglesia confiese sus pecados. Y yo lo voy a comprobar por la palabra, una vez más en diferente forma, para sacar de la duda a aquellos que tienen duda. Entonces voy a transmitir el mensaje correcto de Dios. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios en 1 Corintios en el capítulo 15, versículos 55 y 56. Dice entonces la palabra del Señor así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pongamos bien atención lo que está diciendo la palabra. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado por el pecado de la ley. Vamos a repetirlo una vez más. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ok, entonces yo quiero transmitir y explicar esto, y más adelante lo voy a confirmar. ¿Por qué está diciendo Pablo esto aquí? Entonces, hay una ley dentro de ti y de mí, que no podemos saber cuál es esa ley que está dentro de nosotros, que nos lleva a hacer lo que no debemos de hacer, y que nos obliga esa ley a cometer las cosas que no podemos hacer,
o sea que no las debemos de hacer y las hacemos. No podemos seguir viviendo bajo la ley del pecado. Tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. Y yo le voy a explicar qué equivocados están con este asunto. Voy a seguir. Porque el aguijón es el pecado. Donde no hay aguijón, no hay muerte. Aquí está el asunto. Donde no hay aguijón, no hay muerte. ¿Cuál es el aguijón? Está diciendo Pablo aquí. Está diciendo Pablo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ok. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no hay aguijón, tampoco hay sepulcro. Entonces vamos a explicar aquí en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál dice que es el pecado? El aguijón de la muerte. ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Donde no hay aguijón, no hay muerte, no hay victoria, no hay sepulcro de la muerte. Entonces, claro lo dice. ¿Por qué? El aguijón es el pecado. Donde no hay pecado, no hay aguijón. Porque si hay aguijón, entonces ahí está el pecado. Y por el pecado entra la muerte. Porque la muerte no tiene victoria donde no hay pecado. Pero ¿por qué es que no podemos orar? ¿Por qué es que no podemos nosotros buscar a Dios? Porque ahí está el pecado. Se necesita quitar el pecado. Entonces lo voy a confirmar más claro aquí en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Búscamelo, léemelo por favor. Porque es importante que lo confirme con la palabra, porque los ministros no saben enseñar. Por eso es que la iglesia no confiesa su pecado, porque piensan que no, cuando aceptaron a Cristo ya estuvo, y lo voy a comprobar yo que no es así. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Del 14 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Imaginémonos qué está diciendo Dios ahí. Qué increíble está lo que está diciendo Pablo allí en la palabra del Señor. Lo que no quiero yo, dice Pablo, resulto haciendo.
Eso es lo que vengo haciendo, porque hay una ley dentro de mí que es el pecado, dijo Pablo. ¿Por qué dijo Pablo que había una ley dentro de él que era el pecado? Pues si los cristianos dicen que cuando aceptan a Jesús ya quedó borrado el pecado, mentirosos. Ahora voy a explicar Pablo, a ver qué pasó con Pablo, para que no digan que ya no hay que confesar los pecados y que solamente con Dios, y mentirosos. Entonces yo lo voy a confirmar porque es importante desenmascarar la mentira, para que el diablo ya no siga mintiendo y ya no siga engañando a la iglesia, porque la iglesia está bajo un gran engaño. Y por eso Dios me dijo, les vas a decir que confiesen su pecado, porque la iglesia tiene pecado y no lo confiesa, porque piensan que desde cuando aceptaron a Jesús les quedó borrado su pecado. Ahí vamos a ver si es cierto, mentiras son. Entonces, y lo voy a comprobar con la palabra y cómo es que se debe confesar el pecado. No es directamente solo con Dios, sino que para eso son los 5 ministerios y lo voy a comprobar con la palabra. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Vamos a ver. Que Pablo dijo que había una ley dentro de él, que queriendo hacer el bien resultaba haciendo el mal. Ay, miserable de mí, dijo, ¿quién me podrá librar de este pecado? ¿Quién me podrá librar de la muerte? Ok. Pablo ya había visto a Jesucristo. Ya había visto Pablo a Jesucristo, porque cuando lo vio, Jesús le dijo, yo te digo, le dijo Jesús, que vas a sufrir por mi nombre, porque yo te necesito para que realices la obra. ¿Ya había visto a Jesús Pablo? Sí, ya lo había visto. Pablo ya había sido bautizado. Ya había sido bautizado Pablo. Ya había aceptado a Jesús. Ya había sido bautizado en agua y en espíritu. Ya había sido bautizado Pablo. Había recibido imposiciones de manos. ¿Y por qué Pablo seguía diciendo eso? Porque entonces es claro que cuando se acepta a Jesús, no está perdonado el pecado. No está perdonado el pecado. El pecado que cometiste, que cometimos anteriormente, antes de llegar a los pies de Cristo, o aún a veces estando en Cristo. Ahí está. Ese es el aguijón, el pecado que está allí. Por eso Pablo ya había visto a Jesús, ya había aceptado a Jesucristo, ya había sido bautizado en el agua, ya había sido bautizado en el Espíritu, ya había recibido imposiciones de manos por los apóstoles. ¿Y por qué Pablo resulta diciendo esto? Porque es mentira lo que dicen los que no conocen la palabra de Dios. Porque es necesario confesar el pecado. También los discípulos andaban con Jesús y Jesús mismo les dijo, Pedro le dijo, es necesario, le dijo que te laves los pies. O sea, en pocas palabras le dijo, es necesario que descodifiques tu alma, que laves tu alma con la confesión, que confieses tu pecado. Pero hoy se los estoy poniendo más claro. Aquí con lo que Dios me permite que por su misericordia transmita. Pablo ya había recibido a Jesucristo, había visto a Jesucristo. Pablo ya había sido bautizado en agua, ya había sido bautizado en el Espíritu. Pablo ya había recibido la imposición de manos. Entonces, ¿cuál es la mentira que está echando la iglesia? Que nomás aceptan a Jesús y que ya quedó sepultado todo. Mentirosos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que la genealogía de los antepasados nos perjudica a nosotros? El pecado de nuestros abuelos y nuestros padres nos toca a nosotros. O sea, nosotros venimos cargando con ese pecado. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Clarito lo dice. Entonces, ¿por qué nosotros venimos mintiéndole a la iglesia? No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Porque es importante confesar los pecados. Porque el Señor me decía que le diga a la iglesia que confiese su pecado. Confiesen sus pecados pasados. Confiesen los pecados que han cometido aún estando en el Evangelio.
Esos son decretos, ese es un acta de los decretos y hay patronos que estorban. Por eso es que es necesario nosotros confesar nuestro pecado. Porque Jesús hizo su parte. Él dice que, la palabra de Dios dice que Él es vencedor. Y dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Porque Él venció. Entonces nosotros que somos más que vencedores, tenemos que confesar nuestro pecado. Porque la palabra dice en el Apocalipsis, si no me equivoco, en el capítulo 21, 22, algo así, no estoy seguro, no me acuerdo bien. Dice que el que esté limpio, que se limpie más. El que esté sucio, que se ensucie más. El santo, que se santifique más. Entonces, ¿por qué dice la palabra eso? Porque Dios mismo sabe que dentro de nuestro corazón hay cosas negativas que necesitamos quitarlas. Necesitamos confesar el pecado. Por eso es que hay iglesia que se va a quedar en la tribulación, porque no tienen el conocimiento y no confiesan su pecado. El que confiesa el pecado, ese es el que se va a lograr limpiar, porque dice la palabra de Dios que la iglesia tiene que estar irreprensible, sin mancha y sin arruga. Irreprensibles para la venida del Señor. ¿Cómo va a estar una iglesia irreprensible si no ha confesado su pecado? Todo el pecado que está rezagado allí del pasado antes de llegar a los pies de Cristo, aún después de llegar a Cristo. La palabra de Dios dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice que es necesario que nosotros, creyendo a lo que dice ahí, o sea, creyendo por la revelación del Espíritu, dice que Jesús, quitó el acta de los decretos que nos eran contrarios. Él lo quitó espiritual. ¿Los has quitado tú en la carne? Los decretos, el acta de los decretos que te son contrarias y que no te dejan orar, que no te dejan profetizar, que no te dejan evangelizar, que no te dejan predicar la verdad, que mientes, que robas, que cometes adulterio, cometes fornicación. Eres un chismoso, eres un egoísta, eres un avaro. ¿Por qué lo eres? ¿O por qué lo somos? Porque ahí está el acta de los decretos y son patronos. Ahí está el aguijón. El aguijón es el pecado. ¿Por qué es que cometemos errores? ¿Por qué es que no podemos servirle a Dios para que nos usen una sanidad? ¿Por qué es que no hacemos milagros? Por un montón de problemas que traemos en nuestro ser, cuerpo y alma. Porque Jesús pagó en lo espiritual, quitó el acta de los decretos para que no vayamos a las profundidades de la tierra. Pero ¿qué estás haciendo tú? Tú tenés que anularlo. Porque está la corte celestial allá arriba. Tenemos que anular en la corte celestial el acta de los decretos que nos son contrarios para realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Pero no lo hacemos porque no queremos avergonzar nuestra alma. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica. En Proverbios 16, 6. Dice la palabra del Señor así: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oí, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. ¿Qué verdad es la que necesitas tú? Si estás pecando, ¿cuál es la verdad que necesitas tú? Que venga el ministro y te diga: mira, hermana, o mira, hermano, ¿sabe qué? Usted está haciendo esto y esto y esto, porque usted necesita desenmascarar su alma, quitarse la máscara que lleva puesta para que refleje el rostro de Cristo, porque por eso usted sigue pecando, porque usted
tiene códigos en su corazón. Hay un acta de los códigos. Hay patronos que le estorban a su vida. Hay ancestros. La palabra de Dios dice que la sangre de Zacarías y la sangre de Abel hablan. Por eso es que a veces nosotros decimos, el Señor dice y el Señor no ha dicho nada. La palabra dice. ¿Por qué? Porque la sangre de los ancestros son los que hablan. La genealogía nuestra habla dentro de nosotros del alma y dice, el Señor dice y el Señor no ha dicho nada. ¿Por qué? Necesitamos limpiarnos. Hay ancestros, hay códigos, hay leyes, hay transmisores, hay receptores, hay pactos, hay leyes, espíritus generacionales. Yo di todas esas enseñanzas, pero no queremos oír. El Señor en su misericordia me mostró donde yo iba a doblar la milpa porque la cosecha ya estaba lista. Y doblar la milpa es que se dobleguen ante Él. Pero Dios usa a alguien para que transmite ese mensaje de arrepentimiento, para que se dobleguen, se postre, toda rodilla se doblará delante de Él. Es tiempo de endechar, me decía en una predicación que di. Es tiempo de lamentarnos, de llorar, de hacer lamentación por el pecado que hemos cometido, por lo que está ocurriendo. Es necesario confesar el pecado porque viene un caos sobre la tierra grande. Después de todo esto que está pasando, si no nos metemos a buscar a Dios, Dios no va a poder hacer nada con nosotros y vamos a caer en el caos porque el diablo siempre busca la manera de hacer pedazos a la gente. ¿Por qué? Porque primero suelta ahorita toda esta mortandad que está viendo, después viene la economía. ¿Y qué es lo que necesita el anticristo para sentarse? Que haya un caos en la economía para que él diga, no, yo le soluciono esto y esto y esto y esto y que pare los problemas y va a haber paz. Cuidadito con que oigamos que ya firmaron el acuerdo de paz en Israel, porque ya se sentó el anticristo en el templo y ya nos quedamos en la tribulación. Y si no tenemos cuidado, la palabra de Dios dice que cuando las madres miren que sus hijos están muriendo de hambre, cuando sus hijos estén atormentados por el amor a sus hijos, se van a dejar sellar del diablo con el 666. Y donde las mujeres van a ser abusadas, violadas, y no solo un hombre, sino un montón de hombres las van a violar y van a ser decapitadas, dice la palabra de Dios. Y cuando está hablando de decapitado, está hablando de cortarle una oreja, cortarle una canilla, cortar por falsas hasta que diga, ¿lo vas a aceptar? ¿Vas a aceptar el 666 o no? Si no, yo amo a Jesús, pues aquí te va otra oreja. Ah, no lo vas a aceptar. No lo voy a aceptar. Ya llevas 2 meses sin comer y ya te estás muriendo, pero no te vas a morir. Porque dice la palabra de Dios que los hombres desearán morirse. Se le tirarán, dice, se le llamarán a la muerte, dice, y la muerte huirá de ellos. Porque es un castigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos tan fácil que es obedecerle al Señor? Confesemos el pecado, quitemos esa máscara que tenemos puesta, en donde no queremos confesar el pecado. ¿Por qué no queremos confesar el pecado? Porque unas grandes mañoserías que hicimos en el pasado. Aún todavía hay cristianos que estando en Cristo todavía siguen haciendo tonterías y lo tienen oculto, no quieren decir nada. Están cometiendo adulterio y fornicación y ahí lo tienen tapadito, hasta con el mismo pastor o con otro hermano, ahí andan haciendo cosas y no dicen nada, ahí lo llevan y ahí lo llevan. Y así se van a quedar en la tribulación. Y yo lo tengo que transmitir porque el Señor me dijo que les dijera que confiesen su pecado. Confiesen todos los pecados. ¿Por qué? Porque la muerte tiene victoria donde está el aguijón de la muerte. Por eso estoy enseñando, porque el Señor me llevó a la palabra. Porque donde está el aguijón, ahí entra la muerte, porque la muerte tiene derecho, porque es una doncella de la muerte. O sea, es un aguijón, es el pecado. Y donde hay pecado, hay enfermedades, hay un montón de cosas. Ahora, cuando Dios quiere llevarse a alguien, también Dios permite que se enferme. Pero si está en santidad, gloria a Dios, porque va a ir con el Señor. Pero si no está en santidad y muere, ¿a dónde va a ir a parar?
Si la palabra es clara, la palabra no miente. Ok, entonces vimos aquí o sea que hay que confesar el pecado para apartarnos del mal. Si no confesamos el pecado, no nos podemos apartar del mal, porque ahí está el aguijón. Y el aguijón es el pecado. Entonces, como la muerte tiene derecho, viene y te hace que cometas el pecado. Que queriendo hacer yo el bien, dijo Pablo, resulto haciendo el mal. Me doy cuenta que en mí hay una ley, dijo Pablo. Que queriendo hacer yo el bien, dijo, no lo puedo hacer. Resulto haciendo lo malo, dijo Pablo. Porque es que no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos hacer vigilias, no queremos leer la Biblia, no queremos hacer lo que a Dios le agrada, no queremos dejar de chismear, no queremos dejar de mentir. Se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil contar un chiste, se nos hace fácil contar una mentira, se nos hace fácil engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque ahí está el aguijón, ahí está el pecado. Y como ahí está el pecado, el aguijón, ahí viene el aguijón, el diablo, un demonio, un espíritu inmundo, tu aguijón. Y entra ese aguijón porque ahí está el pecado. Entonces se necesita quitar el pecado para quitar el aguijón. Yo lo estoy explicando porque a mí me dijo el Señor, diles que confiesen su pecado. Hay quienes piensan que están bien, pero no están bien delante de Dios. Me duele a mí decirlo, pero tengo que decirlo, es una verdad. Yo quisiera que todos estuviéramos bien delante de Dios y que viniera el Señor y dijera una profecía hermosa ahí, ¿verdad? Y que diga, todos van a ser bendecidos, solo va a pasar esto y van a ser bendecidos, pero no. Tenemos que recibir lo demás, que es un caos que viene con la economía. ¿Por qué? Porque si estamos mal, no podemos recibir el bien si estamos mal. Tenemos que confesar nuestro pecado para que Dios nos ayude. Si no, vamos a tener que sufrir con todos. Todos vamos a tener que sufrir. Por eso dice la palabra en la Santa Cena, dice que nos juzguemos nosotros mismos. Y la iglesia no se juzga a sí misma y come, eso es otro tema, participa de la Santa Cena y del vino que representa la sangre del Señor y el pan, el cuerpo. Y dice la palabra que por no discernir el cuerpo del Señor. ¿Por qué no disciernen el cuerpo del Señor? Porque no lo disciernen. ¿Por qué no lo disciernen? Porque ni ellos mismos se tienen misericordia, mucho menos van a tener misericordia con el cuerpo del Señor, hablando tonterías, enseñando tonterías. El ministro también está mal y tomando la Santa Cena, participando no de la mesa del Señor, sino que de la mesa de los demonios. Entonces es importante que nosotros entendamos la palabra por el amor de Cristo. Entendamos ya que necesitamos nosotros hacer lo que dice la Escritura, no lo que dice el hombre. El hombre habla tantas cosas por mantener al pueblo. A mí qué me importa si viene gente o no viene gente, o si se va la gente. ¿Qué me importa a mí? Si yo estoy hablando lo correcto es porque Dios quiere y permite que se vayan por la dureza del corazón. Pero hay ministros que no quieren hablar la verdad. ¿Por qué no quieren hablar la verdad? Porque tienen miedo de quedarse solos. De todos modos van a perecer solos. Es mejor quedarse uno solo, pero hablar la verdad. Y aquel que Dios quiere y que sea levantado como novia al cordero, ese va a oír y le va a gustar, porque va a decir, ese verdad dice, ese me ama porque dice verdad, ese me quiere que el Señor me lleve con él, por eso me dice verdad. Entonces se va a quedar la gente, de todos modos. La gente a veces se va y en que no les diga la verdad a uno, en que les diga, no hombre, usted, mire hermana, que el Señor la ama, usted hermana, mire que usted tiene profecía, porque usted no es cualquier cosa hermana, mire, Dios la ha levantado a usted hermana, no, mire, Dios la ama a usted hermana. Y la hermana se la creyó y se le subió el ego y de repente dice, no hombre, yo sé la palabra, a mí el Señor me habla, yo no necesito este pelón, me voy mejor. Porque se le subió el caldo, más no sabe que la palabra de Dios dice que la oveja que no tiene pastor es una oveja descarriada.
Y allá arriba le van a preguntar por su pastor, ¿dónde está? Y pero que sea un pastor genuino. Pero si es un pastor malo, la va a llevar también a la tribulación ese pastor. Así es que el pueblo se tiene que avivar. Porque es tiempo de avivarnos. Porque la palabra de Dios dice que aún hasta los escogidos de Dios van a caer en el engaño. Y ya está ese engaño. En las iglesias es un puro engaño que hay. No hablan la verdad porque ya fueron unos mañosos y ahora ya tienen miedo de hablar la verdad. Porque saben que la gente se les va a ir. Es mejor empezar a hablar la verdad y continuar hablando la verdad. Porque la verdad incomoda, pero la verdad liberta. Por eso es importante la verdad. Ok, entonces vamos a confirmar esto con una cita bíblica, que hay gente que dice, yo no necesito confesar mi pecado porque yo lo confieso directamente con Dios. Momento. Está la autoministración, que es la administración con el Espíritu Santo. Si tú ya confesaste tus pecados y hay algo que te está estorbando, si tú ya confesaste ese pecado y te sigue estorbando, tenés que ir a Colosenses capítulo 2, versículo 14 y decirle al Padre, oíme bien lo que te voy a enseñar ahorita. Tenés que ir y encerrarte y postrarte en el aposento que tengas donde tú oras y decirle, Padre, bendito de la gloria, tú que eres el justo juez, tú que estás sentado en el trono, te ruego en esta hora que abra la corte celestial. Hay algo en mí que no puedo dejar. Hay algo en mí que me está estorbando. Y según tu palabra, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que es necesario destruir el acta de los decretos. Hay un decreto en mí que no ha sido, yo no lo he destruido. Jesús, para que no vayamos a la muerte, Él destruyó el acta que nos era contraria, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos que destruir también, porque dice la palabra de Dios que lo que perdonemos en la tierra quedará perdonado arriba, y lo que no perdonemos quedará sin perdonar. Oíme bien, pecado que no sea perdonado quedará sin perdonar. Aquí tiene que haber perdón de pecado para que allá arriba también sea perdonado. Lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que no desates en la tierra queda atado en el cielo. Así es de que pone bien atención lo que estoy enseñando en esta hora. Por eso es necesario que si hay algo que no puedes dejar y ya confesaste, pero si no has confesado, ve con el ministro a confesar. Ahorita te lo voy a comprobar que no es directamente con